Vamos a desarrollar hoy día una enseñanza que es muy importante, que por ahí la hemos tomado, le hemos dado algunas pinceladas, pero hoy día tenemos que establecerla como parte de nuestro fundamento bíblico. Y cuando hablo de esto me refiero a la alabanza y a la adoración. ¿Ok? Entonces hoy día en nuestra serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos vamos a hablar de alabanza y vamos a hablar de adoración. Yo estoy seguro que si usted escucha esta palabra alabanza y oración, inmediatamente se imagina cantar, ¿verdad? Al Señor. Pero yo le quiero contar en esta mañana que en realidad es mucho más allá que solamente cantar al Señor. Es muy hermoso poder hacerlo, ¿verdad? Lo hacíamos hace algunos minutos atrás, pero vamos a darnos cuenta que la alabanza y la adoración para Dios es muchísimo más que ello. Vamos a leer Lucas capítulo 4 en el versículo 8. Lucas capítulo 4 versículo 8. Vamos a leer acá este primer pasaje, ¿verdad? Bíblico, y que nos habla de lo siguiente. Acá vemos a Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando Jesús es tentado ahí en el desierto? Bueno, acá hay una respuesta que le da a Jesús. Usted ya conoce la historia, pero vamos a tomarnos de este pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 8, dice así. Respondiendo Jesús, o sea, lea lo anterior ustedes pueden en su casa. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Yo creo que usted, por favor, subraye esta frase: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Estos son dos pasajes entonces que vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí anotado, ¿verdad? Y usted debe recordar esto, ¿verdad? Adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Piense usted como que Dios le está diciendo a usted. Usted no es Satanás, ¿verdad? Pero piense como si Dios le estuviera diciendo: me adorarás, ¿verdad? Me servirás. Téngalo ahí en su mente. Ahora, la adoración a Dios es una orden dada por Dios, por supuesto. Y esta orden es dada a toda la creación, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿verdad? Es una orden que da el Creador a toda la creación. De esta ordenanza, en el caso de los seres humanos, de esta ordenanza están los que finalmente obedecen rindiendo su vida al Creador y le rinden adoración con su vida. Y también están aquellos que rechazan este mandato, ¿verdad? Que da Dios a través de su palabra, y lo hacen viviendo a su manera. O sea, estamos hablando de personas cristianas y estamos hablando de personas no cristianas, ¿ok? No existe un punto medio, ¿verdad? ¿Somos de Dios o eres de Satanás? ¿Verdad? Entonces Dios ha establecido una ordenanza para el ser humano que le adore, ¿verdad? Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer y lo hizo pensando justamente en esto. Lo ha creado para su alabanza, ¿verdad? Nuestro propósito y nuestra razón de vivir es dar adoración a Dios. Esto quiero que usted lo entienda. Anótelo por ahí si usted quiere. Pero el propósito, ¿verdad?, de nuestra existencia es darle alabanza y adoración a nuestro Señor. Yo les voy a pedir que ustedes me acompañen ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. No sé si Lolito está ahí en línea. Parece que se le cayó el internet, puede ser. No sé. Bueno, pero ahí usted va anotando los textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer este pasaje que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermoso pasaje, ¿verdad? Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el corazón de Dios estaba que el hombre, todos los hombres, le sirvieran. Antes de la fundación, antes de la creación de este mundo, en el corazón de Dios ya estaba que el hombre, ¿verdad?, fuera una parte de la creación que le adorara, ¿verdad? Ok. Dice acá el versículo 4: según nos escogió en Él, eso lo leí recién, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Este versículo no lo vamos a abordar hoy día en profundidad, pero algunos han torcido esta enseñanza en relación a la predestinación, ¿verdad? Que piensan que Dios algunos los crea para
condenación y otros los crea para salvación, interpretando de manera incorrecta este pasaje. No es el caso hoy día. Pero el versículo 6 me interesa que nos detengamos. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es muchísimo, ¿verdad? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente está esta palabra predestinados, pero no nos quedemos ahí. Y el versículo 12 también es clave, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, todo lo anterior, el propósito que tiene es que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está entonces este hermoso pasaje, ¿verdad?, que encontramos nosotros acá en Efesios capítulo 1. Primer capítulo de Efesios, en el versículo 3 en adelante hasta el versículo 12, encuentra esta lectura. ¿Okay? Un cristiano que no comprende bíblicamente la adoración y lo que significa alabanza a Dios es una persona que no ha comprendido entonces su propósito en su vida. Decíamos al principio que fuimos creados con ese propósito, ¿verdad? Para alabanza del Señor, para adorarle, ¿verdad? Una persona cristiana que no le guste adorar a Dios estaría en un grave problema. Suena como raro esto, un poco como que se contradice la doctrina ahí, ¿verdad? Porque una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, anhela en su corazón adorar al Padre, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo de esta forma y usted trate de pedir que el Señor le guíe. Una persona que se dice ser cristiano, pero que no le gusta esto de adorar a Dios, es una persona que estaría en serios problemas porque resulta que la eternidad que nos espera es solamente adoración y alabanza a nuestro Dios. Entonces, un cristiano debe comprender bíblicamente lo que significa la alabanza y la adoración a Dios, para comprender también el propósito por el cual fuimos creados. Vamos a hablar de vamos a mencionar dos propósitos bíblicos que son fundamentales, ¿verdad? Y estos propósitos son fundamentales de parte de Dios para el hombre. ¿Ok? Dos principios bíblicos. Fuimos entonces creados como seres humanos, como hombres, en el primer lugar, para su alabanza y para su adoración. ¿Ok? Para su alabanza y adoración. También fuimos creados para proclamar y compartir el mensaje de salvación. Esto es conocido como evangelizar. O sea, el primer fundamento, el primer propósito por el cual Dios nos crea es para alabanza y adoración, y el segundo es para proclamar su palabra, su mensaje, evangelizar. ¿Ok? Esos son dos principios, son dos propósitos fundamentales de parte de Dios para nosotros. ¿Cómo estamos en estas áreas? Usted ahí en su casa examínese, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. ¿Cómo estamos ahí, verdad? ¿Estamos adorando al Señor? ¿Estamos cumpliendo este propósito? ¿Estamos cumpliendo también este propósito bíblico de ser proclamadores de las verdades bíblicas, evangelizar? ¿Estamos predicándoles a otros del Señor? Ahí hay dos fundamentos que deben estar presentes siempre en el cristiano en todo momento. ¿Ok? Cuando hablamos de alabanza, y cuando nosotros hablamos de adoración, va mucho más allá entonces de lo relacionado con la música, como les decía al principio. Esto es algo muy mal comprendido dentro de las iglesias, ¿verdad? Incluso tan así que dentro de la música, ¿verdad?, de las alabanzas cristianas dicen, vamos a cantar alabanzas, asumiendo que son las canciones como rápidas, y vamos a cantar la adoración diciendo como que fuera las lentas, ¿verdad? Pero claro, uno logra entender a qué se refiere, porque a lo mejor alabanza lo relaciono con el júbilo, ¿verdad?, la alegría, y la adoración con postrarnos, humillarnos. Pero en realidad, independiente al ritmo, al tiempo de la canción, ¿verdad?, de la alabanza, del cántico, siempre debe estar presente en ambas, la alabanza
y la adoración. Hoy día vamos a aprender un poquito más de ello. Entonces, la adoración, la alabanza va mucho más allá que solamente la música, ¿verdad? Hemos restringido estos conceptos y lo hemos llevado solamente a lo musical. Y esto es un grave error y que lamentablemente tiene a muchos cristianos confundidos, mucha gente atrapados, ¿verdad?, en esto que es la música, que es algo muy seductor por lo demás, pero que en realidad la alabanza y la adoración va mucho más allá. ¿Okay? Lo que cambia nuestras vidas no es la música, sino que es el mensaje de la palabra. Dice la Biblia que oiréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esta verdad nos hará libre. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir comprendiendo muchos conceptos hoy día. Muchos cristianos entonces están detenidos en su crecimiento cristiano por entender que la alabanza y la adoración es solo música. Y eso los detiene, los distrae, ¿verdad? Son cosas que pueden incluso perjudicar sus vidas espirituales. Así que vamos a ir avanzando un poco en estos temas, ¿ok? Entonces, hay un dicho de un reconocido pastor, que no lo vamos a mencionar, por supuesto, pero es muy probable que usted lo conozca. Y él dijo en una oportunidad: la adoración a Dios era y puede ser algo peligroso, ¿verdad? Porque él tenía en su mente el tiempo del tabernáculo, en el tiempo en donde el sumo sacerdote iba al lugar de adoración, ¿verdad?, en el lugar santísimo, y se preparaba, ¿verdad?, durante todo un año para presentarse delante del Señor, y lo debía hacer con temor y temblor y con excelencia, ¿verdad? El sumo sacerdote no podía equivocarse en nada. Nosotros habíamos estudiado hace poquito lo que es el tabernáculo, y también estudiamos dentro del judaísmo cómo eran estos rituales, ¿verdad?, estas ceremonias, ¿verdad?, la fiesta de la expiación, en donde el sumo sacerdote una sola vez al año iba delante de la presencia de Dios, presentaba sacrificios, inciensos, ¿verdad?, oraciones, plegarias, ¿verdad?, sacrificios, como decíamos, pero no podía cometer ningún error, porque un error le costaba la vida. Y es un error técnico, ¿eh? Así, por ejemplo, que cayera un poquito de la ceniza del incienso en el santuario, eso le costaba la vida. Pero cuánto más, ¿verdad?, la condición de su corazón. Si él se acercaba a Dios con una actitud que no era la correcta, que no era lo que Dios había exigido. Por lo tanto, puedo entender esta frase, ¿verdad?, contemporánea, de que la adoración era algo peligroso. Hoy día los cristianos hemos transformado este acto de poder acercarnos confiadamente delante del Señor por medio de Jesucristo. Muchas veces lo transformamos como algo religioso, ¿verdad?, y también una especie de libertinaje, ¿verdad? Porque vamos ahí, no, es total, el Señor sabe, el Señor sabes, decíamos acá, ¿verdad? Y pensamos que Dios va a recibir mi adoración así como vengo, tal como soy, ¿verdad? Son frases muy usadas, que a la vez son mal interpretadas, son medias verdades, ¿verdad? Porque si bien Dios nos recibe tal como somos, tal como estamos, llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, comenzamos a obedecer también su palabra, comenzamos a apartarnos, a santificarnos, ¿verdad?, por medio de Jesús, por medio de su palabra, del pecado, y comenzamos a ofrecer a Dios adoración, y lo hacemos de una manera correcta, ¿verdad?, en santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces muchos cristianos hoy día, y quizás también he cometido ese error, ¿verdad?, en mi vida, de acercarnos apresuradamente al Señor, ¿verdad?, hacerlo por hacerlo, por cumplir, por un tema religioso, ¿verdad?, de venir y cantar, de orar, de presentarme delante del Señor, pero ni siquiera entendiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad?, ni siquiera teniendo palabras sinceras delante del Señor. Muchas veces nuestra oración, nuestros cánticos son mentiras, ¿verdad?, cosas que jamás vamos a hacer delante del Señor. ¿Cuántas promesas has hecho al Señor que no has cumplido? ¿Cuántas cosas has dicho en tu tiempo de adoración, en los cánticos? Cosas que ya vienen escritas, ¿verdad?, que alguien fue inspirado por Dios para escribir esa alabanza, pero ¿cuánto de todo lo que está ahí realmente es una realidad de nuestras vidas? Porque lo que no es una realidad finalmente termina siendo una mentira en nuestros labios delante del Señor.
Por eso es importante que usted pueda analizar esto, hermano. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, ¿verdad? Entonces usted no puede jugar con el Señor. Usted y yo no podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a adorarle. No podemos jugar a ser iglesia del Señor. Hay que separar, ¿verdad? Una cosa es, podemos ser alegres, podemos tener confianza entre nosotros, podemos tirar un chiste de repente ahí cuando estamos estamos juntos, ¿verdad? Me encanta a mí eso, ¿verdad? De poder estar alegres, ¿verdad? Pero con una diversión sana, por supuesto, ¿verdad? Todo en santidad. Pero, ¿qué pasa cuando ya llega el momento de la adoración? Llega el momento de estar delante del Señor, como iglesia incluso, que es como un acto quizá un poquito más ceremonial. Pero muchas veces estamos con nuestra mente puesta en otras cosas, preocupados en los afanes de la vida diaria, sin darle el lugar que le corresponde. Yo no sé cuántas personas de los que están hoy día escuchando acá, veo por lo menos 23 personas conectadas, familias me imagino, que están ahí con sus televisores. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron hoy día, por ejemplo, a la hora. Nuestra reunión parte a las 10:30. No sé cuántos de ustedes tuvieron la planificación, ¿verdad? Para poder estar a las 10:30 ahí con su familia listos para presentarse delante de Dios, ¿verdad? Porque si usted está ahí como desayunando a media, limpiando un poco por allá y escuchando esto y adorando a Dios cuando cantábamos, usted no ha entendido lo que significa la alabanza y la adoración. Usted no ha comprendido que Él es digno de suprema alabanza, que Él es Dios, que Él es soberano. No lo he entendido, ¿verdad? Porque cuando uno comprende realmente quién es Dios, no hay justificación delante del Señor para poder presentarnos delante de Él. Él es digno de suprema alabanza. Él no puede no ser adorado. Si tú o yo no lo hacemos, Dios va a tener mucha gente que lo va a hacer y toda la creación angelical que decir. Pero es una invitación para que usted y yo podamos entender esto tan hermoso que es adorar al Señor, ¿ok? Así que tómelo a bien, ¿verdad? Tómelo a bien. Si tiene ahí un tecito a mano, tome un traguito para que se le pase ahí lo amargo. Pero nosotros debemos adorar a Dios de manera genuina, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que un pastor decía, la adoración a Dios es algo peligroso, y ya le explicaba yo lo que esto es realmente una verdad hasta el día de hoy. Nuestra vida como cristianos debe estar en santidad. Nuestra vida como cristianos debe ser una vida íntegra. Nuestra vida cristiana debe ser una vida que manifieste la sabiduría dada por Dios. Si usted no es una persona sabia, entonces pídale a Dios sabiduría. Pero en nuestra vida cristiana se debe manifestar la santidad, la integridad y la sabiduría. En 24/7, ¿verdad? 24 horas, 7 días de la semana, debemos vivir con esa actitud, ¿verdad? Porque el cristiano no solamente adora a Dios, ni le alaba durante el tiempo que nos congregamos acá hoy día de manera online, ¿verdad? No solamente es en el tiempo del culto, sino que lo hacemos a través de toda nuestra vida, en cada momento, de que nos vamos a equivocar, de que vamos a pecar, de que hay momentos difíciles que nos quitan esa comunión con el Señor. Sin duda que vamos a estar expuestos, ¿verdad? Ya la Biblia nos anticipa esas situaciones, ¿verdad? Pero el cristiano se debe esforzar en su vida espiritual, en su vida cotidiana, para estar en comunión. Por ejemplo, si tú vas hoy, el día domingo, nos vamos a presentar delante del Señor como iglesia para adorarle, tú debes preocuparte de como familia, ¿verdad? De estar bien, ¿verdad? Si estás enojado con tu esposa, deberías resolver el problema, ¿verdad? Debería existir esa actitud de perdonar, ¿verdad? De pedir perdón y también extender perdón, de reconciliación, ¿verdad? Es algo que los cristianos podemos hacer, ¿verdad? De prepararnos, ¿verdad? En todo lo que vamos a hacer para nuestro Señor, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Es algo que usted y yo debemos hacer, ¿verdad? Para que nuestro culto sea agradable. Porque podemos cantar muy bien, podemos tocar un instrumento, podemos ser buenos aplaudiendo, ¿verdad? Podemos ser entusiastas, a lo mejor soy desafinado, pero soy entusiasta adorando al Señor, ¿verdad? Puedo levantar mis manos muy altas, no sé, lo que usted quiera. Pero si eso usted lo hace de una manera improvisada, si usted eso lo hace sin entender lo que está haciendo, o incluso de una manera simplemente religiosa, créame que eso fue algo que usted perdió
perdió un tiempo, ¿verdad? Perdió su tiempo delante del Señor. Por eso nuestra vida debe estar en santidad, debe estar en integridad y en sabiduría las 24 horas. ¿Qué es lo que es adoración, verdad? Adoración, vamos a hablar ya quizá la próxima semana un poquito acerca de algunos conceptos que nos hablan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero adoración tiene que ver con culto, ¿verdad? Tiene que ver con reverencia delante del Señor, según los diccionarios. Y esto es el culto o la reverencia que se rinde, en este caso, a Dios, porque también existe adoración a dioses paganos, ¿verdad? Y mire, en esto reflexionemos. La iglesia satánica, vamos a pensar en esto, la iglesia satánica, cuando adora a Satanás, ¿usted cree que la iglesia satánica, los satanistas, están mascando chicle ahí en su culto a Satanás? ¿Ustedes creen que ellos están pensando en otras cosas? Ellos están muy concentrados, ¿verdad? Cumpliendo al pie de la letra lo que Satanás ha establecido. Tienen hasta su propia Biblia, tienen sus propios estudios bíblicos satánicos, ¿verdad? Y ellos están ahí completamente atentos a hacer todo el ritual que corresponde para adorar a Satanás. Y vaya que hay exigencias ahí, ¿verdad? Una de las cosas que Satanás quiere es la adoración, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas y te das cuenta que muchas veces vemos reverencia en otras religiones paganas, en otros cultos que no tienen nada que ver con Dios, y nosotros como hijos del Dios Altísimo, como hijos del Dios verdadero, no lo hacemos, es porque algo está sucediendo en nuestras vidas, algo está mal. La palabra adoración significa un culto, significa una reverencia, y esto se rinde a Dios. Por ejemplo, el primer punto, lo hacemos por sus obras, porque reconocemos las obras, las grandezas de parte del Señor. Vamos a leer el Salmo 92, en el versículo 1 en adelante. Vamos a hablar acá que nosotros podemos adorar a Dios. Dentro de nuestra adoración lo podemos hacer, por ejemplo, pensando en sus obras, ¿ok? De manera reverente, con un culto racional, nos presentamos delante del Señor y lo hacemos pensando en sus obras. Vamos a leer acá entonces el Salmo 92:1. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Acá el salmista se inspira, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Dice que es bueno. Dice que la alabanza es buena, la alabanza a Jehová. El salmista lo está diciendo acá: bueno es alabarte, oh Jehová. Dice luego, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Los salmos eran pequeñas frases cortitas, ¿verdad?, en cuanto a su estructura. Y estas, según lo que nos enseña, ¿verdad?, el estudio bíblico, estos salmos eran siempre acompañados con instrumentos de cuerda, ¿verdad? Entonces, dice acá que también es bueno alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Fíjese que aquí cómo separa esto de alabar y cantar, ¿verdad? O mejor dicho, lo hace un todo, pero son distintas formas. No solamente cantar es alabar, no es solamente alabanza, cantar una alabanza a Dios, un cántico, va mucho más allá. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Está hablando de las obras del Señor. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando usted se levanta en la mañana, cuando usted abre sus ojos, usted, si es una persona que comprende que ese abrir ojos es por misericordia del Señor, que se ha renovado la misericordia de Dios para su vida y nos da la oportunidad de un día más para ser proclamadores de su gloria, de su palabra y darle alabanza a Él, usted debería inmediatamente darle gracias al Señor. Abrió sus ojos y usted ya tiene una razón para alabarle al Señor, anunciando de mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Qué increíble es cómo Dios nos cuida, qué increíble es cómo estamos nosotros durante la noche durmiendo. Algunos quizás tenemos el sueño más pesado, nos cuesta despertar, pero vemos también la fidelidad del Señor durante la noche, ¿verdad? Nos cuidó, el Señor nos protegió del hombre malo, del ladrón, de las cosas que pueden suceder afuera, ¿verdad? Es increíble, hermano, que nosotros podamos hoy día reflexionar acerca de esto, de la misericordia del Señor, de su fidelidad. Anoche teníamos ahí estamos un poquito trasnochados con mi esposa,
Tuvimos una urgencia ahí con nuestra hija, con la Emilia. Al parecer comenzó ahí tenía un problema ahí en su laringe, ¿verdad? Nuestros hijos, cuando los afectan estos resfriados, ¿verdad? O el tema alérgico más que nada, les afecta directamente la laringe, entonces se les obstruye, ¿verdad? Con Vicente antes teníamos que ir a las urgencias para que le pusieran ahí unos corticoides, la adrenalina, qué sé yo, para que pudiera abrir ahí y respirar. Pero usted sabe que en pandemia eso no se puede hacer. Y ayer, como a las 4 de la noche, como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Ya nos había costado bastante quedarnos dormidos porque estaban inquietos los niños. Y de repente nuestra hija estaba, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, y orábamos, ¿verdad? Y hicimos lo que tuvimos que hacer, ¿verdad? Para poder que ella se estabilizara. Pero mientras la abrazábamos, orábamos, ¿verdad? Y ella, yo sentía que ella tenía paz en su corazón a pesar de la aflicción, ¿verdad? Y veíamos como el Señor en minutos, ¿verdad? Ya la logró estabilizar, ¿verdad? Y se acostó nuevamente y durmió. Pero ahí uno puede ver también la fidelidad del Señor cada día, cada noche, en cada momento, en cada situación. Nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Dice el versículo 3, en el decacordio y en el salterio, que son instrumentos musicales, en el tomo, que son instrumentos quizás más fuertes, ¿verdad? Y luego dice, y en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Ahí hay todo este salmo nos habla y nos invita a que nosotros debemos adorar al Señor por sus obras, por todo lo que Él hace, ¿verdad? En nuestras vidas. Hay gratitud, Dios ha sido bueno. Debes recordar cada día, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti. Deberíamos nosotros incluso hacer, me gusta a mí esto, una lista, ¿verdad? De todas las bondades que el Señor ha tenido para que lo recordemos cada día. Dice un salmo, bendice alma mía, oh Jehová, y no te olvides. O sea, recuérdalo, está diciendo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Recordemos cada día los beneficios del Señor. A lo mejor hoy día estás bien. A lo mejor hoy día estás, tu vida, tu familia, tu hogar está en paz, está estable, ¿verdad? Está bendecido. Pero quizás si tú recuerdas esos momentos difíciles, angustiosos que te ha tocado vivir, tanto personalmente como familia, y recuerda la fidelidad del Señor, y puedes decir hoy día, hasta aquí me ha ayudado el Señor, puedes ahí ver la obra del Señor en tu vida. Por lo tanto, esto nos lleva a adorarle, ¿verdad? Esto nos lleva a adorarle, a comprender, a tener un culto racional en nuestra vida de poder adorar a Dios. Cuán bueno ha sido el Señor. Dice por el versículo 4, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y el versículo 5 dice, y con exclamación, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundo son tus pensamientos, tan profundos que no los logramos entender. Entonces debemos adorar a Dios por sus obras. Ahí tiene usted una razón por la cual debemos adorar. Otra razón por la cual podemos adorar a nuestro Dios con un fundamento bíblico es por quién es Él, ¿verdad? Por quién es Él. Ahora, para explicar esto, mientras tanto usted busque el Salmo 100. Había unos cánticos, ¿verdad? Antiguos, me recuerdo, años 90 por ahí. Y un cántico que decía, por quién eres tú te doy la gloria, por quién eres tú te doy loor, por quién eres tú yo levantaré mi voz y te adoraré por quién eres tú. Y luego comienza a mencionar los nombres del Señor, esta alabanza, este cántico, y comienza a recordar por medio de esa alabanza cómo Dios muestra su fidelidad, ¿verdad? Por quién Él es. Él es nuestro Dios soberano. Usted debe entender que Él es un gran Dios, no es un Dios pagano, no es un Dios que duerme, Él es un Dios que no se fatiga, Él es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos adorar a Dios por quien Él es. Él es Dios. Salmo 100, versículo 1 al 4 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Y luego dice, reconoced que Jehová es Dios. O sea, debemos entender, hermano, que hoy día nosotros estamos adorando al Dios del universo. Yo no sé si tú lo logras entender. Yo no sé si tú logras magnificar
que estamos delante de la presencia del Señor. Fíjate que yo soy muy tímido en general, pero cuando yo canto al Señor no me interesa nada, ¿verdad? Y yo adoro al Señor porque estoy delante de Él, ¿verdad? Y qué decir cuando estamos ahí en privado, ¿verdad? Pero debemos reconocer en nuestra vida que Jehová es Dios. Dice el versículo 3, Él nos hizo. ¿Qué nos hizo? Él, ¿verdad? Y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que Él es nuestro creador. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, entendemos que Él es el buen pastor. Entendemos que Él es nuestro pastor, que somos sus ovejas. Luego el versículo 4, todo esto nos produce gozo, ¿verdad? Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecir su nombre. Esto está evocando al templo, al lugar de adoración, las puertas que tenía este lugar, ¿verdad? Eran 3 puertas, la puerta de entrada, el camino, la puerta que daba al templo, la verdad, y la puerta que daba al lugar santísimo, la vida, ¿verdad? Y dice acá, el atrio era el patio, ¿verdad? Que había fuera del tabernáculo, del templo. Dice, entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios ya con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Un salmo hermoso que usted lo puede leer ahí completo en su casa. Entonces, la adoración a Dios debe ser porque comprendemos sus obras, entendemos lo que Él hace, ¿verdad? Entendemos también quién es Él, que Él es el Dios soberano, ¿verdad? También adoramos a Dios, la adoración a Dios se expresa, por ejemplo, mediante la oración. Usted puede adorar a Dios, no solamente con cánticos, lo puede hacer con oración. Ahí en Génesis capítulo 12, en el versículo 8, Génesis capítulo 12, en el versículo 8, vayas al primer libro de la Biblia. Vamos a ver acá cómo hombres que fueron usados tremendamente en las manos del Señor comenzaron a invocar el santo nombre del Señor. Génesis capítulo 12, en el versículo 8, dice así. El contexto es el llamamiento de Abraham, antes de que Dios hiciera todo lo que hizo con él, que le cambiara incluso su nombre. Acá nos relata en el Génesis capítulo 12, versículo 8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese, es llamado, y inmediatamente él edifica ahí un altar para Dios, y acá está la oración, dice, invocó el nombre de Jehová. Eso es adoración, invocar su santo nombre. Cuando nosotros nos unimos en oración, estamos adorando a Dios, porque estamos honrando a Dios, porque estamos diciendo, Señor, me interesa hablar contigo. Cuando tú y yo no oramos al Señor y lo dejamos ahí como solamente para esos momentos que tenemos necesidad, ¿sabes lo que sucede? Tú estás despreciando la presencia de Dios. Tú estás despreciando la posibilidad de poder comunicarte a Dios. Por lo tanto, dejas de adorar a Dios cuando no oramos. Por lo tanto, la oración es una forma en donde adoramos a nuestro Señor, lo exaltamos, ¿verdad? Si usted quiere leer, pero no lo vamos a leer ahora, pero le dejo ahí para que anote Nehemías en el capítulo 9. Nosotros acá en este pasaje de Nehemías capítulo 9 podemos ver el relato, ¿verdad?, de cuando Esdras confiesa el pecado del pueblo de Israel delante de Dios a través de la oración. Yo leía este pasaje y veía cómo Esdras comienza a mencionar todo lo que Dios hizo por su pueblo, ¿verdad? Hace todo un detalle, ¿verdad? Y comienza al final a reconocer, ¿verdad?, que necesitan del Señor. Esto a través de una oración, a través de una intercesión, de un clamor, ¿verdad? Esdras parte confesando el pecado de su pueblo. De hecho, es el título de este pasaje. Léalo usted en su casa, ¿verdad? Entonces podemos adorar a Dios también a través de nuestra oración. Es muy importante, hermano. Si usted quiere tener un culto íntegro delante del Señor, o sea, que abarque todas las áreas de la adoración, debe también estar presente esto. No solamente cantar, ¿se da cuenta? No solamente elevar cánticos, también tiene que ver con reconocer su grandeza, reconocer sus obras, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor y como lo veíamos acá, la oración, ¿verdad? No existe un adorador que solamente cante, que no ore,
¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Bueno, ahí en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar muchos actos ceremoniales que tienen que ver también con el sacrificio, ¿verdad? Había sacrificios animales, ¿verdad? En ese contexto del Antiguo Testamento, no es para ahora, pero vemos también que era parte de la adoración a Dios, era parte del comprender que se necesita, ¿verdad? En este caso sangre, en el contexto del Antiguo Testamento, se necesitaba sangre de un inocente para ser justificados, ¿verdad? O que esos pecados, esas faltas, fueran cubiertas, tapadas, porque en ese tiempo no eran perdonadas, sino que eran tapadas, ¿verdad? Por medio de esta sangre. Todo esto recuerde que apuntaba al sacrificio del Señor. Ahí en Génesis 8:20 usted lo puede leer, no lo vamos a mencionar ahora, solamente damos la cita, ¿ok? Entonces podemos adorar a Dios por medio de mi oración. Podemos adorar a Dios a través de comprender lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento y llevarlos hoy día a la parte espiritual de nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que significaba aquello. También usted puede adorar a Dios, y esto no les va a gustar seguramente a muchos, pero también adoramos al Señor con ofrendas, ¿verdad? Estas ofrendas las vemos nosotros ahí en Génesis capítulo 4, Primera de Samuel capítulo 1, Deuteronomio capítulo 26:10, Primera de Crónicas capítulo 16:29 en adelante. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de estas ofrendas que se hacían, ¿verdad? Delante del Señor, por muchas razones, ¿verdad? Pero las ofrendas son parte también de la adoración, ¿verdad? Hoy día nosotros también presentamos nuestras ofrendas conforme a Dios nos ha bendecido y es parte también de nuestra adoración. Por lo tanto, una persona que solo cante, siempre vamos a ir tomando este ejemplo, que solo cante, por ejemplo, una persona que solo ore, ¿verdad? O cante y ore, usted puede hacer eso, ¿verdad? Pero que reconozca que Él es Dios, que reconozca sus obras, ¿verdad? Pero que tenga un tema en relación a las ofrendas, a lo material, es una persona que tiene un problema ahí con este concepto íntegro de lo que es la adoración. Deben estar presentes todas estas áreas en mi vida para poder adorar a Dios de una manera genuina. Es interesante esto, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros ya entramos después en otras fases de lo que es la adoración a Dios, que tienen que ver con la alabanza, que tienen que ver con los cánticos, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar muchos salmos que los vamos a ver la próxima semana de todas formas para que podamos hablar acerca de ello. Hablamos también que adoramos a Dios cuando nos presentamos de Él de una manera temerosa. Ahí usted puede leer el Salmo 96 en el versículo 9. No lo quiero leer hoy día, pero le dejo la cita, ¿verdad? Esa es una forma entonces también de poder adorar a Dios con una actitud humilde, temerosa delante del Señor. El temor no tiene que ver con el miedo, ¿ok? Temor significa que usted sabe... Permiso, alguien me está llamando acá. Ahí. Perdón, les pido disculpas. Se me olvidó poner ahí a propósito de temor. Se me olvidó apagar mi teléfono. Bueno, ser temeroso delante del Señor significa, por ejemplo, como lo que acaba de suceder, tener todo preparado, ¿verdad? Para no perder esta concentración y este temor delante del Señor, ¿verdad? Entonces, nos presentamos también delante del Señor de manera temerosa, con temor y temblor. También hay un pasaje que nos habla acerca de eso, pero en ningún caso tiene que ver con el miedo, para que no lo malinterpretemos. Podemos adorar a Dios, podemos adorar a nuestro Señor a través de el ayuno, ¿verdad? Cuando tú y yo nos presentamos delante del Señor con un ayuno, no de una manera religiosa, ya expliqué lo que significaba el ayuno en profundidad, pero cuando nosotros ayunamos, ¿verdad? Como nos relata ahí en Nehemías capítulo 9 o en Lucas capítulo 2, cuando ayunamos y nos presentamos delante del Señor, estamos también adorándole, ¿verdad? Porque estamos dejando de lado lo físico, ¿verdad? La carne, para buscar lo espiritual, ¿verdad? Y Dios se agrada de eso. Es una forma también de adorar al Señor. Ojo sí de no caer en el otro extremo, ¿verdad? De transformar esto en una especie de fetichismo, ¿verdad? Como algo, como un ritual, ¿verdad? O algo así como cosa religiosa, ¿verdad? Como medias macumberas incluso, ¿verdad? Entonces cuidado con eso. Entonces dijimos que nosotros podemos adorar a nuestro Señor
a través de nuestras oraciones, lo podemos hacer a través de comprendiendo espiritualmente lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, a través de nuestros bienes, por medio de las ofrendas, a través de las alabanzas y los cánticos, ¿verdad? Lo podemos hacer manifestando una actitud temerosa delante del Señor, estamos adorando al Señor. Lo hacemos también a través del ayuno. En el Antiguo Testamento también se mencionan muchas veces pasajes que tienen que ver con las fiestas, con las celebraciones, ¿verdad? Hubieron fiestas solemnes que el Señor estableció para el pueblo de Israel, ¿okay? No para los cristianos, en donde también se adoraba a Dios a través de estas festividades, ¿verdad? La gente se alegraba, había toda una ceremonia en donde se le daba gracias al Señor por lo que Él había hecho. Y mire, vamos a llevar esto ya a lo contemporáneo, pero no me malentienda. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos celebrando 8 años de ministerio, ¿verdad? Como iglesia local. Y esto nos debe causar alegría, nos debe causar gratitud, gozo delante del Señor de poder cumplir hoy día 8 años y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? El favor del Señor en cada uno de nosotros. Y eso nos debe causar gozo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros cuando cumplimos un año más de ministerio? Antes, cuando se podía, hoy día no. Hacíamos una especie de fiesta, ¿no? Los hermanos traían algo para compartir, cantábamos al Señor, nos alegrábamos, ¿verdad? Compartíamos. Era un entorno festivo, ¿verdad? Porque estamos dándole gracias al Señor que durante 8 años el Señor nos ha sostenido. Entonces podemos comprender todo esto. También existen acciones de gracia, ¿verdad? En nuestra adoración. ¿Puede usted venir delante del Señor con una actitud, con una acción de gracias? Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, 21 y 22, justamente nos habla acerca de esto. Vamos a esperar que está pasando acá un auto muy fuerte. Porque para no desconcentrarnos, ¿verdad? Siempre se paran justo acá afuera. Bueno, entonces tenemos acciones de gracias delante del Señor como parte de nuestra adoración. Acciones de gracia. Eso lo vamos a comprender por medio de la palabra. Si usted no sabe lo que es una acción de gracia, entonces va a tener también usted algunos problemas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo todo con un fundamento bíblico, ¿ok? Y mire, vamos a hablar acá de otra razón que es muy interesante de poder analizar y que tiene que ver un concepto que se llama la inclinación, ¿verdad? Algunas alabanzas hoy día hablan acerca de inclinarnos delante del Señor, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos delante del Señor debe tener este fundamento bíblico, ¿verdad? Y acá nos habla, ¿verdad? Podemos ver nosotros, vamos a leer el Salmo 95, versículo 6, que nos habla, vamos a ver 2 conceptos que deben estar dentro de la adoración: la inclinación y el servicio. La inclinación y el servicio. Vamos a leer entonces el Salmo 95 en el versículo 6. Por favor, acompáñenme ahí. Salmo 95, versículo 6. Dice así. El Salmo 95, versículo 6. Este habla de la inclinación, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué significa. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor. Vamos a leerlo, ¿no le parece? Salmo 95, versículo 6 dice: venid, adoremos. Este venid es un imperativo, por lo tanto es una ordenanza. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Ahí está el sentido de lo que significa inclinación. Esta inclinación es una manifestación en lo físico, ¿verdad? Me imagino que usted alguna vez se ha arrodillado delante del Señor, y esto es una manifestación en lo físico, ¿verdad? De arrodillarnos delante del Señor. Pero fíjate que esta actitud de inclinación debe ser primeramente en lo espiritual. Primeramente en lo espiritual. Porque yo, si me arrodillo delante del Señor, es muy fácil, ¿verdad? Usted se puede arrodillar incluso hasta para recoger algo. Y puede tener incluso una actitud de adoración, ¿verdad? Arrodillándose. Pero si eso no está en el corazón, si eso no nace primeramente en su corazón, en realidad, hermanos,
no se ha entendido entonces lo que significa la adoración al Señor. Entonces en este pasaje hablamos en el Salmo 95, versículo 6, nos habla de esta inclinación espiritual primeramente delante del Señor y también como una manifestación física, de arrodillarnos literalmente delante del Señor. Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Qué maravilloso, ¿eh? A veces cuesta, a veces si alguien, por ejemplo, en la iglesia dice: hermanos, arrodillémonos delante del Señor. Para muchos eso va a ser un conflicto porque empiezan, pero es que el piso es muy duro. Pero es que, no, pero es que yo no lo hago porque no me gusta hacerlo porque me lo dicen, ¿verdad? Bueno, y comienzan a justificarse, ¿verdad? Y dices, y si yo te digo, por ejemplo, pero ¿qué pasa si Dios se manifestara ahí delante tuyo, ¿verdad? Tú lo pudieras ver. ¿Qué es lo que harías? Bueno, tú dirías: no, yo me postro, me humillo ahí delante del Señor. Bueno, y no es lo mismo cuando estamos en la casa del Señor, acá en la iglesia, ¿verdad? Adorándole. No es lo mismo. ¿Por qué nos causa tanto conflicto? Bueno, el orgullo, la religiosidad y el no comprender justamente estos principios bíblicos. Entonces acá tenemos un concepto que es la inclinación como parte también de nuestra adoración, una actitud, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 29 en el versículo 20, que también nos habla acerca de esto. Bueno, son muchos los pasajes, ¿verdad? Pero leamos esto de Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 20. A ver si Lolito ahí me ayuda. Dice así: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, y aquí está, mire, e inclinándose, ¿verdad? Que era también una actitud, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. El acto de inclinarse, ¿verdad? En algunas culturas es justamente un acto de respeto, es un acto de reconocer a la otra persona, ¿verdad? Como una autoridad. Entonces, fíjense que el contexto de la Biblia nos habla de esta actitud. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Entonces, el primer concepto era el servicio, la inclinación. Y el segundo concepto era el servicio. Yo dije dos cosas: inclinación y servicio como parte de mi adoración. Servicio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 11, 13. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, ahí está el servicio, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Usted puede leer todo ese pasaje que nos habla justamente de la obediencia como parte de la adoración a Dios. Léalo completo. Josué capítulo 22, versículo 26. Josué capítulo 22, versículo 26 y 27. Dice así: por esto dijimos: edificamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los hijos de nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Todo el Antiguo Testamento, vamos a ver nosotros que hay todo un sistema de servicio a Dios. Y vaya que era servicio a Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que se hacía para el Señor en aquel tiempo, cuando Dios habitaba en un templo, significaba no solamente un servicio, sino que era un sacrificio literalmente, porque no existían las tecnologías que hoy tenemos. No iban a la tienda o al home center como vamos nosotros, ¿verdad? Al Sodimac o al Home Depot para los que están en otros países, a comprar los materiales para construir, sino que había que fabricar, ¿verdad? Las pieles para hacer los telares, todo eso, había que hacerlo de manera artesanal, ¿verdad? Y todo era realmente difícil. De hecho, la madera de acacia era una de las maderas más retorcidas y difíciles de trabajar, y Dios ordena que lo que se le hiciera, los muebles, los materiales que iban con ese tipo de madera, debían hacerse con ella, ¿verdad? Con acacia, que era uno de las maderas más dificultosas
para trabajar. Había un tremendo servicio, ¿verdad? Había una tremenda devoción hacia Dios en todo lo que se hacía. Hoy día nosotros tenemos mucha comodidad. Ayer hablábamos con los hermanos y pensábamos en todas las cosas, ¿verdad?, que podíamos a futuro poner en esta iglesia, ¿verdad? El aire acondicionado, los monitores para las alabanzas, el buen sonido, las sillas cómodas, etcétera, ¿verdad? Pero después decíamos, de repente tanta comodidad no es tan buena, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente, hermanos, nuestra adoración también tiene que ver con el servicio a Dios. No se trata de que usted ahora se castigue, que usted viva una vida sacrificial en el sentido de las penurias, no. Pero se refiere que para servir a Dios debemos esforzarnos, ¿verdad? Seguir a Dios significa también hacer un sacrificio personal en tantas áreas, como por ejemplo estar hoy día conectados a esta transmisión, ¿verdad? Dejando de hacer otras cosas que podríamos hacer en este tiempo para escuchar la voz de Dios, para estar ahí como iglesia adorando a nuestro Señor. Bueno, de estos dos últimos conceptos, que era la inclinación y el servicio, se expresan en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en el griego, con la palabra que también significa adoración, ¿ok? O sea, tanto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, como en el griego, esta palabra de inclinación y servicio tiene que ver con lo que se define como adoración. De modo que no se distingue entre servir y adorar, ni inclinarse, ¿verdad? No se logra distinguir. Aquí tenemos muchos pasajes que hablan acerca de esto, ¿verdad? Es un todo. La adoración, creo que usted comprende el día de hoy, la adoración abarca un todo. No puedo adorar a Dios solamente con algunas áreas, sino que para que mi adoración sea genuina, debo adorarlo en toda integridad en mi vida. Por ejemplo, quitando la murmuración de nuestros labios. No puedo adorar a Dios. No puedo adorar a Dios si tengo algo en contra de mi hermano. Ya la Biblia lo dice, ¿verdad? El Señor lo dice. Si tienes algo contra tu hermano, entonces deja ahí tu ofrenda y luego soluciona tu problema y luego preséntate delante del Señor. Entonces la adoración que nosotros tenemos hoy día, los cánticos, el levantar nuestras manos, el arrodillarnos, es simplemente una manifestación externa, incluso cultural, ¿verdad? Pero que esto nace de una actitud interna. Usted puede leer ahí Isaías capítulo 29 en el versículo 13, no lo puedo leer ahora, pero anótelo ahí, Isaías 29, 13. Recuerde que esto está ahí, el bosquejo siempre lo dejo para que usted lo pueda después examinar. Entonces la adoración externa, ¿verdad? Nace de una actitud que es interna y que a su vez se expresa en obediencia a Dios, en una vida dedicada por entero al servicio a Dios. Vamos a ver nosotros muchos pasajes en la Biblia que nos hablan justamente de lo que era el servir a Dios, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero es que yo no soy levita, yo no pertenezco a las tribus, ¿verdad? Eso era para los levitas. Bueno, y espiritualmente nosotros, ¿qué somos? ¿No somos sacerdotes? ¿Y qué significa eso? Somos servidores del Señor, ¿verdad? Nuestra herencia es el Señor. ¿O usted quiere otra cosa? ¿Quiere cosas materiales? Bueno, entonces debemos entender que somos creados, el pueblo de Dios, fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Vamos a leer acá un pasaje. Mire, ¿les parece mejor? Busquemos el pasaje de Isaías 29, 13. Busquemos esto, ¿verdad? Ahí hablábamos que la adoración externa, ¿verdad?, debe nacer de la actitud interna, ¿verdad? Y esto nos lleva a la obediencia, ¿verdad?, y a una vida dedicada a Dios. Vamos a leer, sí, Isaías capítulo 29, versículo 13. A ver si lo podemos leer ahí, Lolito, ¿me ayuda? Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice así: dice pues el Señor, recuerda que el contexto acá es un profeta, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, este pueblo me honra de labios, ¿verdad? No hay una actitud correcta, ¿verdad? No hay eso externo, ¿verdad?, que se manifiesta en la vida de muchas personas. Solamente es de labios, como lo dice el profeta Isaías en el versículo 29. Pero Dios no quiere que le adoremos de labios, sino que Dios quiere buscar lo más profundo de nuestro corazón. Mira, vamos a leer acá otro pasaje.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y vamos a ver acá justamente cómo algunos son desechados, ¿verdad?, por desobedecer a Dios o por tratar de agradarlo de sus labios hacia afuera. Acá nos encontramos con esta historia de este primer rey, ¿verdad?, que tiene Israel. Me refiero al rey Saúl, ¿verdad? Usted ya sabe el contexto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si me ayuda ahí, Lolito. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Está usted de acuerdo, no? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer o presentar sacrificios? ¿O venir a la iglesia y llenar los domingos las iglesias? Se podría llevar a la actualidad de esa forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Un corazón obediente a la palabra del Señor? ¿O que llenemos nuestras iglesias cada semana o nos conectemos cada semana a estas transmisiones, pero que no haya un cambio en nuestra vida, que no haya una transformación de parte del Señor en nosotros? Entonces dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerde que estas palabras eran hacia el rey Saúl. Y usted sabe cómo terminó eso. Ahora veamos otro pasaje en Miqueas capítulo 6, en el versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 8. No leemos mucho estos pasajes de Miqueas, así que citémoslo ahora. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Y esto tiene que ver con lo que pide Dios. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? 2 puntos, dice acá. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta que todo lo ceremonial, en realidad lo que a Dios le interesaba era la actitud del corazón? Y hoy día eso sigue siendo así. A Dios no le interesa que tú cantes bien. A Dios no le interesa que tú aplaudas coordinadamente ahí en las alabanzas, ¿verdad? O que prediques mucho incluso, ¿verdad? Si no tienes una actitud correcta en tu corazón, en tu vida personal, privada, primeramente delante del Señor. Dios está muy interesado en nuestro corazón. El adorador, la persona que adora al Señor, también debe ser una persona, acá lo llama bueno y justo, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 15, versículo 1, ¿verdad? Y este salmo nos habla de los que habitan en el tabernáculo del Señor, que hoy día sería llevado a la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que son recibidos en adoración delante del Señor? Porque cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú comienzas a levantar tu voz delante del Señor, están las dos opciones: que Dios incline su oído y te escuche, o puede ser también que Dios no escuche nada. Entonces acá podemos enseñarles a ustedes, ¿verdad?, que el adorador debe tener una correcta actitud en el corazón, debe ser bueno y justo delante del Señor. Para poder entender esto, lo vamos a leer en el Salmo 15, en el versículo 1, algo que cantamos muchas veces y que quizás no comprendemos. Dice, el título dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, comienza el salmista y le hace una pregunta al Señor. El salmista le dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y acá viene la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. Llévelo usted a su vida. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa es la actitud que Dios quiere en su corazón de parte del adorador. ¿Te das cuenta que mucho más que cantar, que aplaudir, que hacer algo bien, tiene que ver con lo más profundo del corazón? Vamos a leer Amós, capítulo 5, versículo 21, en el Antiguo Testamento. Amós, capítulo 5, 21. Es palabra del Señor, no es palabra mía, es palabra del Señor. Y si usted está diciendo, pero es que eso era del Antiguo Testamento, usted no ha entendido nada. Amós, capítulo 5, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. El versículo 25 hace una pregunta, dice: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, lleváis al tabernáculo de vuestro Moloc, que era un dios pagano, y Quium, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Recuerda que el pueblo de Israel descaradamente levantaba ídolos, viendo la grandeza de Dios, viendo la manifestación de Dios ahí en todo lo que sucedió con ellos, ¿verdad? Y aún así insistían en llevar a sus ídolos. Cuanto más nosotros, ¿ah? Cuanto más nosotros muchas veces. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Aquí nos habla, ¿verdad? Hay un diálogo acá de Jesús con esta mujer samaritana que tenía mucha confusión en su vida, ¿verdad? Vivía en pecado, pero Dios le revela a esta mujer samaritana lo que significaba la verdadera adoración. Dice que el versículo 24, Juan capítulo 4, 24 dice: Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios puede escuchar tus palabras auditivas, ¿verdad? Audibles. Pero lo que Dios mira es el corazón, y eso lo ve a través de lo espiritual, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, que los que adoramos al Señor lo hagamos en espíritu, vale decir que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso significa que seamos verdaderos cristianos. Una persona que no tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador, por más que cante alabanzas, ¿verdad?, no sirve de nada. O sea, es casi una herejía, por decirlo así, no vamos a ser tan crueles. Es una pérdida de tiempo que un inconverso cante alabanzas a Dios. Y por ahí de repente hay mucha gente en sus casas que a lo mejor no es cristiana, pero que escuchó una canción de cualquier cantante, estos que hoy día cristianos, ¿verdad? Y le gustó porque la canción era como alegre o traía como palabras bonitas, qué sé yo. Entonces esa persona canta dice esas frases, ¿verdad?, esas melodías, pero fíjate que eso no llega a Dios, porque esa persona no tiene el Espíritu de Dios en su vida, por lo tanto no lo puede adorar en espíritu, ¿verdad? Y luego dice en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? La verdad es, el Señor, ¿verdad?, Jesús, pero también la verdad es la palabra del Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad. Por lo tanto, el que adora a Dios lo debe hacer, primeramente, habiéndose arrepentido en su vida, habiendo sido hecho un hijo de Dios de manera genuina, para que tenga el Espíritu de Dios en su vida, y a la vez lo debe hacer de una manera bíblica, conociendo cómo Dios quiere que le adoremos, porque no podemos venir al Señor así como yo te adoro como quiero, ¿verdad? Eso de adorar a Dios y servir a Dios a mi manera no existe. No, en ninguna parte de la Biblia está eso. Si usted piensa de que usted puede adorar a Dios como a usted se le da la regalada gana o la gadarena gana, eso es
un grave error. Dios ha establecido un libro que es su palabra, su voluntad, ¿verdad? Donde está establecido cómo debemos adorar a Dios. Dios no dejó nada al azar para su adoración. Entonces los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice este versículo más adelante, que el Señor está buscando. Y esperamos en el Señor que Dios haya encontrado en esta mañana ese verdadero adorador, el que le adora en espíritu y en verdad. Vamos a leer Mateo capítulo 5, 23. Mateo capítulo 5, 23 dice, por tanto, ahí hay toda una historia anterior. Si traes tu ofrenda al altar, que recuerde que es parte de una adoración, la ofrenda también es adoración, y allí en el altar, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? O sea, usted venía con su ofrenda, contento, ¿verdad? Con una mala memoria, y de repente el Espíritu Santo, ¿verdad? Te lleva a recordar que tienes algo contra tu hermano, un problema no resuelto con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué pasa? Dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, antes de, ¿verdad? No dice no lo des, dice primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda al Señor. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos entender que para Dios la adoración no es algo, no es un juego, ¿verdad? Mira, Dios no necesita nuestro dinero, nuestras cosas materiales, ¿verdad? Ya explicábamos que es algo importante, necesario dentro de la obra, pero Dios está mucho más interesado en la actitud de tu corazón, primeramente. Entonces, antes de todo eso, tienes que resolver temas para que no sea una pérdida de tiempo, para que no sea una pérdida de dinero en el caso de las ofrendas, ¿verdad? Queremos que sea algo agradable delante del Señor. Muchos quizás se están dando cuenta que perdieron mucho, ¿verdad? Bueno, el adorador no solo debe ser bueno y justo delante del Señor, además también debe ser sincero. Cuando adoramos al Señor, cuando nos acercamos en oración, en alabanza, en ayuno, todo lo que hemos aprendido hoy día, lo debemos hacer de una manera sincera. No hay nada peor que venga alguien, y en este caso delante del Señor, con una actitud, ¿verdad?, que pareciera que sí, pero que Dios sabe que no. Por ejemplo, ¿qué mal nos sentimos los padres si tu hijo se acerca a ti, por ejemplo, y te dice: ¡Oy, papito lindo, precioso, qué bonito que estás hoy día! ¡Qué lindo tu peinado! Me gusta no sé qué, ¿verdad? Y tú lo miras y tú como padre que lo conoces, sabes que en realidad lo está haciendo porque quiere pedirte algo. Algo quiere ¿verdad? Esta. Y eso obviamente uno igual se duele en el corazón, ¿verdad? No me ha pasado con mis hijos, gracias al Señor, pero qué triste es cuando un padre ve esa situación en sus hijos, ¿verdad? Cuánto más en nosotros, al Señor. Por lo tanto, si nosotros vamos al Señor, debe ser con una actitud sincera. Vamos a leer el Salmo 51, 16, que nos habla justamente acerca de esta sinceridad delante del Señor. Salmo 51, 16 dice así: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Te das cuenta que Dios en este salmo nos muestra lo que a Él sí realmente le interesa? Y ahora lo que viene en este versículo 17 nos aclara más, porque dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón, la palabra contrito significa dolido por haber pecado delante del Señor. Recuerda que el contexto de este salmo es justamente el pecado de David delante de Dios, su adulterio, ¿verdad? Y toda la reflexión que lleva el salmista en relación al pecado. O sea, él tenía un corazón contrito, dolido por haberle fallado a Dios. Y dice que humillado, con una actitud humilde, no soberbia, ¿verdad? Porque a veces decimos: Señor, estoy tan arrepentido de lo que hice delante de ti. Pero tú sabes, Señor, que yo soy hombre, ¿verdad? Tú sabes que eso no es humillación. No es reconocer mi debilidad de parte del Señor. Por eso tengamos cuidado con la actitud que tenemos en el corazón al momento de venir delante del Señor. Y recordemos esas palabras de aquel pastor que dijo: la adoración puede llegar a ser algo muy peligroso. Entonces, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que el adorador sea sincero delante del Señor. Mira, si vamos a cantar una alabanza que tú no vives
que tú no estás ni siquiera convencido, mejor no lo digas, mejor quédate, siéntate ahí, ¿verdad? Y no lo hagas. Pero recuerda que todo lo que estamos diciendo delante del Señor, Dios lo está mirando. Entonces no vaya a ser que estemos prometiéndole cosas al Señor sin tener ni siquiera la intención de querer hacerlo. Voy a leer este mismo salmo, pero en la traducción al lenguaje actual. Dice el Salmo 51, versículo 16: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Entonces, aquí nosotros ya comenzamos a darnos cuenta que hay toda una enseñanza en relación a lo que es la adoración. ¿Te das cuenta entonces, querido hermano, que adorar a Dios no tiene que ver solamente con cantar, no tiene que ver solamente con una simple oración y nada más, no tiene que ver con ayunar? No le estamos haciendo un favor a Dios con eso, ¿verdad? Tiene que ver con una integridad en nuestra vida, que todas las áreas de mi vida sean parte de mi adoración al Señor. ¿Estás dispuesto realmente a este gran desafío? ¿Estás dispuesto a lo que el Señor hoy día nos está desafiando para ser verdaderos adoradores? El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto realmente, hermanos, ahí en sus casas, a poder comenzar a comprender lo que significa la adoración? ¿Estás dispuesto a comenzar a buscar de parte de Dios por medio de su palabra lo que significaba la adoración en los tiempos del Antiguo Testamento y poder aplicarlo hoy día en mi vida espiritual? ¿Estás realmente convencido de lo que significa ser un adorador delante del Señor, de esta oportunidad que no cualquiera tiene? Entonces, si lo has comprendido, es tiempo que lo comencemos a hacer, y lo queremos hacer de una manera bíblica. La próxima semana vamos a hablar acerca vamos a hablar un poco de lo que es alabanza, y vamos a entrar un poquito en lo que es la música, pero si te das cuenta, antes de la música hay mucho, ¿verdad? Hay mucho. Mira, cuando alguien escribe, ¿verdad? El compositor escribió una pieza, ¿verdad?, musical para toda una orquestación, ¿verdad?, para todos los grupos dentro de la gran orquesta, las voces también. Y luego tú ves la obra magistral, ¿verdad? Ahí la escuchas, ¿verdad? Era una obra clásica, ¿verdad? Y tú ves que hay todo algo sonoro, ¿verdad? Algo hermoso, que se te paran los pelos incluso se te pone la piel chinita, dicen en otras partes, de escuchar toda esa majestuosidad en la música. Pero detrás de eso hay toda una teoría musical. Detrás de eso hay horas y horas y horas de preparación, de ensayo, ¿verdad? Bueno, adoración no es solamente cantar, no es solamente una presentación, tiene que ver con muchas áreas. El músico que hace una obra musical es riguroso, ¿verdad? Es una persona que estudia sus partes, ¿verdad? Deja de hacer muchas cosas para poder ejecutar correctamente esa pieza musical. Pero no es solamente lo que tú ves al final cuando está la presentación. Hay mucho más allá. La vida del cristiano en adoración no es solamente el cántico, ¿verdad? El cantar, cuando nosotros nos reunimos acá en nuestras iglesias y cantamos, tú ya debes haber estado preparado en todas las otras áreas que corresponde a tu adoración, a tu alabanza, para que esa adoración, que es la manifestación ya externa de cantar, tenga que ver justamente con un cambio interno, con una comprensión, y eso nos lleva a lo que el texto que leemos de mi culto racional delante del Señor. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde de día domingo, que puedan descansar ahí en sus casas. Les enviamos un abrazo grande y vamos a orar delante del Señor para darle gracias en este día. Amén. Así que oremos delante del Señor. Amado Dios, aquí estamos, comprendiendo lo que es tu alabanza, comprendiendo lo que es la adoración, que no es algo apresurado, que no es algo improvisado, sino que es algo que tiene que salir de lo más profundo del corazón, Señor, y hay mucho que trabajar. Señor, queremos que tú encuentres en nosotros ese verdadero adorador, el que te adora en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos, Señor, para poder comprender estas verdades bíblicas, Señor, de lo que es tu adoración. Tuya es la alabanza, oh Dios. Me alegraré, Señor, en tu grandeza, Señor, y mi boca proclamará, Señor, tus verdades. Amado Dios, ayúdanos en este día. Ayúdanos, Señor, en esta
en esta tarde a poder ser verdaderos adoradores. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas, bendíceles grandemente, Señor, y ayúdanos a poder cumplir tu propósito, Señor, a través de este fundamento bíblico que es la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vaya a descansar. Terminamos bastante bien en la hora hoy día. Y vaya usted ahí a compartir con su familia, des un abrazo, ¿verdad? Y ahora sí ya puede disfrutar de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Recuerde, por favor, le pido encarecidamente como pastor, no se relaje en cuanto a las medidas de cuidado, ¿verdad? Ahí tenga precaución, ¿verdad? Si puede evitar salir de su casa, hágalo, ¿verdad? Pero tenga ahí en consideración todas estas cosas que nos han advertido hasta que ya tengamos una estabilidad en cuanto a la salud, las vacunas y todo lo demás. Así que ánimo, hermanos, estemos orando los unos por los otros, estemos en comunión. Los hermanos que no hemos visto hace tiempo, ahí repórtense para saber si están bien, si todo está marchando bien, si necesitan oración, ¿verdad? Si necesitan que los podamos visitar, nosotros estamos ahí disponibles también para poder hacerlo con todas las precauciones que eso conlleva. Pero por favor, acérquese al fuego, el Señor viene muy pronto y necesitamos estar ahí ardiendo, ¿verdad? Para nuestro Señor. Así que un abrazo grande para todos, les dejamos el chat abierto para que usted se pueda saludar como lo hacíamos antes acá al salir de la iglesia. Bendiciones, mis hermanos, muchas gracias a los hermanos ahí de multimedia que nos estuvieron también ayudando en este día. Un abrazo grande para todos, bendiciones para ustedes. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. En mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Una vez más, Jesús es el Señor. Mi corazón,
tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevado en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. En mi